La semana pasada era que casi me muero. Así que le mandaba a mi esposa todas las claves que necesitara si es que me muriera. Es decir, para mí fue peor que el COVID. ¿Ya? Así como, pero bueno, eso de ser hombre y sufrir tanto o más que tener un bebé, ustedes ya saben eso. Por una gripa. Los hombres somos unos debiluchos al lado de nuestras mujeres. Eso es tan cierto. Pero bueno, delante del trono, el trono de Dios, the throne of God. ¿Qué hay delante del trono? ¿Qué hay delante del trono de Dios? ¿Quién me podría responder qué hay delante del trono de Dios? ¿Ya? ¿Qué hay delante del trono? Ok, estamos nosotros. Ya, ok. Sentado en su trono. Y delante del trono. ¿Qué sale de delante del trono de Dios? Ríos de agua viva o río de vida. Ok. Si tú eres amigo de Dios, ya lo voy a usar esa expresión, o si tú eres hijo de Dios, if you are friends of God, if you are children of God, delante del trono, before the throne, tú puedes encontrar un río de agua viva. You can find a life river. But if you are enemy, si tú eres enemigo de Dios, lo que vas a encontrar, you will find, es un río de fuego, the fire river. Solo depende si tú eres amigo de Dios o enemigo de Dios. Es the same throne, es el mismo trono. No son dos diferentes tronos. They are not two different thrones. Solo un trono, only one throne. Pero si tú eres amigo de Dios, if you are friend of God, en el trono, before of the throne, tú vas a encontrar río de agua viva si eres amigo de Dios. Es muy simple. Es very simple. Si tú eres amigo de Dios, por la fe en Cristo, tú te encuentras ríos de agua viva, de sanidad, de restauración. Pero si no eres amigo de Dios y eres enemigo de Dios, tú vas a encontrar fuego, de condenación, de ira. Fíjate lo que dice. Y vamos a ver esto a través de las Escrituras. Pero lo que estoy diciendo respecto al trono, también se entiende respecto al altar. Lo que estoy diciendo respecto al trono se aplica también al altar. Y cuando me refiero al altar, me refiero y estoy pensando en el tabernáculo. Pero no solo en el tabernáculo de acá en la tierra, el tabernáculo de Moisés, sino que estoy pensando en el tabernáculo celestial. El tabernáculo de Moisés fue una imitación del tabernáculo de los cielos. Y en Apocalipsis tú encuentras el altar. Y acuérdense, hay un altar de oro, hay un altar de bronce. Y tú en Apocalipsis encuentras los dos. Y si tú piensas
que el trono es el lugar donde Dios está sentado, y delante de ese trono, si tú eres un hijo de Dios, vas a encontrar ríos de agua viva. Pero si tú eres enemigo de Dios, vas a encontrar fuego de condenación. Se aplica exactamente lo mismo a los altares. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice la Escritura. Apocalipsis 8, versos 3 y 4. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nótese, está el trono de Dios y está el altar de oro, y se le dio a este ángel en Apocalipsis mucho incienso, oraciones, para que lo añadiera a las que estaban en el altar de oro, un altar. Entiendan, no es como lo que entendemos hoy día, como este proscenio, que en algunos lugares dicen, pasen al altar, hermanos. No. Hay una mesa en el altar de Moisés, en el tabernáculo de Moisés, que estaba delante, que estaba en el lugar santo y se quemaba incienso. Eso era un altar, un lugar donde se presentaban ofrendas, y estas ofrendas eran las oraciones. Bueno, en el cielo, Apocalipsis nos deja ver que hay un lugar donde llegan estas oraciones y son recibidas como incienso, ¿ya? En la presencia de Dios. Tus oraciones están ahí, ¿ya? Entonces, ese lugar, el altar de oro, recibe las oraciones de los creyentes, las cuales suben como incienso. Muestra que Dios escucha y responde las súplicas de los suyos. Indica que el pueblo de Dios tiene acceso a la presencia divina. Ese altar está ahí, y cuando tú oras, se llena, y Dios tiene presente cada oración tuya. No es que se vaya al olvido, hermanos. El problema es que a veces tú te olvidas de lo que oraste. ¿Ya? Pero Él no se olvida. ¿Ya? Porque Dios es Dios fiel. Fíjense, vamos a Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Y acá tenemos a este profeta Isaías, que ya era profeta, ya era un hombre de Dios, ya era un hombre de fe, ya había profetizado y tiene esta experiencia. Versículo 6. A Isaías se le presenta a Dios en su trono, y está el altar también, pero este caso no es el altar de oro, es el altar de bronce. Entonces, versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Cuando hablemos del altar y pensemos en el altar en relación a Cristo, tenemos que pensar como Él, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros a favor nuestro en los cielos. El altar habla de Cristo como nuestro mediador, y la razón de nuestro perdón, la razón de nuestra restauración, la razón de nuestra limpieza es Cristo, nuestro sumo sacerdote, que murió, resucitó y entró a los cielos. Y somos perdonados, limpiados y lavados por la sangre de aquel que murió y resucitó por pura gracia.
Entonces, notas, cuando veamos la palabra, el altar, tenemos que pensar en que Cristo es nuestro sumo sacerdote, por el cual somos limpiados. Isaías ve al Señor en su trono y exclama que es un hombre de labios impuros. Entonces un serafín toma el carbón encendido del altar con tenazas, lo toca y le dice: estás limpio. Cuando tú te acercas humillado a Dios, cuando tú reconoces tus faltas, cuando tú no vienes a defenderte delante de Dios, sino que dices: no tengo nada que decir, porque aún mis palabras son inmundas. No tengo nada que defenderme. No merezco más que tu desprecio, Señor. Si estoy delante tuyo, soy condenado absolutamente. Si vas en esa actitud y confías en la fidelidad del Señor, entonces ese lugar, ese altar, purifica al hombre que se acerca en plena confianza en el Señor. Representa entonces la obra de Cristo, que es nuestro sacrificio, que es presentado en la misma presencia de Dios en los cielos. Para los creyentes, para los amigos de Dios, el altar es un lugar de transformación y de gracia. Nótese lo que estoy diciendo, por favor. Si tú eres amigo de Dios, el altar que está en los cielos, el que habla del Cristo como nuestro sumo sacerdote, es un lugar de transformación y de gracia. Ahora, ¿qué pasa en el altar para los enemigos de Dios? Volvamos a Apocalipsis 8, versículo 5. Ahora vamos a ver el altar respecto a los enemigos de Dios. Es el mismo altar. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Es el mismo altar. ¿Por qué actúas de diferente manera? ¿Cómo te presentas ante Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Tú has creído que Jesús es el Mesías? ¿Tú eres creyente en el Dios o eres enemigo de Dios? Bueno, frente a los enemigos, el fuego del altar no es purificación. El fuego del altar se convierte en juicio. Simboliza el juicio de Dios, que responde contra la maldad de tu corazón, la maldad del hombre. Para los impíos, el altar no es un lugar de intercesión, sino de juicio y destrucción. Hermanos, si tú has creído en Cristo, tú has sido lavado, limpiado, y el altar es un lugar de refugio. Pero si no has creído en Cristo, el altar testifica en contra tuyo, y es un lugar de juicio. Fíjate lo que dice, sigamos avanzando, Apocalipsis 16, versículo 7. Apocalipsis 16, versículo 7. Y el altar clama contra ti ahora. También oí el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
el altar se convierte en testigo en contra de los enemigos de Dios. El altar que para Isaías fue el lugar donde encontró purificación, perdón, restauración, ahora se convierte en testigo contra los enemigos de Dios. Fíjate, es un eco del clamor. Veamos Apocalipsis 6:10. Es un eco del clamor que encontramos en este versículo. Cuando se abren los cielos y en el altar, y se abre el altar que hay debajo, se encuentran las almas de los mártires. Y ahí hay una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Fíjate lo que se está diciendo. El altar, particularmente ahora, se refiere al altar de bronce. Ese lugar es el lugar donde también están clamando aquellos que han sufrido hasta la muerte por la causa de Cristo. Pero no es de aquí sufrir hasta la muerte a causa de Cristo. Implica también las diferentes vivencias de iniquidad que el mundo ha cometido contra sus hijos, y que esas iniquidades la han significado hasta la muerte. Entonces, hermanos, ese lugar recoge nuestros dolores, nuestras quejas frente a las injusticias de este mundo. Pero ese lugar se levanta y se levantará como testigo en contra de los enemigos de Dios y de su pueblo. Para los enemigos de Dios, el altar no es un lugar de misericordia. El altar es una evidencia de que ellos han rechazado al Dios de las Escrituras. Fíjate, ahora te acuerdas que te hablé al principio, ¿qué hay delante del trono? Y te dije, si eras enemigo, hay fuego. Si eres amigo, hay un río de agua viva. ¿Pero dónde encuentro esto que hay fuego delante del trono? Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y 11. No hay dos tronos, es un solo trono. Pero ahora a Daniel se le muestra el juicio contra lo que correspondería ser el anticristo y todo el sistema del mundo y todos los aliados y todos los enemigos. Daniel 7, versículo 9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de Dios se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Versículo 10. Un río de fuego corría, ahí está el río de fuego, saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, el anticristo y todo el sistema anticristiano que se levanta contra Dios y que utiliza inclusive argumentos bíblicos para hacer cosas que no están bien. Bueno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero se les fue concedido. Bueno, eso es el versículo 12. Lo que me interesa decirte es que el trono de Dios, el río de ese trono para el enemigo es un río de fuego, de condenación, en que la justicia de Dios actúa a favor de los suyos
pero en contra de los opresores de los suyos. En la fidelidad de Dios al pacto, actuando a favor de los que son de Él, pero actuando también en contra de los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Acá tenemos que entender cuál es tu posición frente a Dios. Si tu posición frente a Dios es amigo de Dios porque has creído en el Mesías, estás seguro. Pero si no es así, si no estás seguro que tus pecados han sido perdonados, si no estás cierto en que Jesús es tu Mesías, el Cristo, tu Señor, este es tu futuro. Y lo digo con dolor, con preocupación, con tristeza. Pero fíjense, Apocalipsis 22, versículo 1. Es triste pensar que nuestros hijos crean que son cristianos y están siendo engañados por ellos mismos, cuando en realidad no se han sometido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, queridos, como si fuera mi hijo o mi hija, ¿crees en Jesús como Señor y Salvador? Porque no queremos, como papás te decimos, que tú te enfrentes a este río y te encuentres que no es un río de agua viva, sino un río de fuego. Dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No es solo la ausencia de maldad, sino la plenitud de la fidelidad restauradora de Dios que tenemos enfrente del trono. Es la fidelidad de Dios en acción, proveyendo vida y abundante, vida eterna, vida que vale la pena vivir. Y solamente para mencionar, esto se conecta con Ezequiel 47 y con Salmo capítulo 38, versículos 6 al 9, donde Dios es fuente de vida. Fíjate ahora, no vamos a buscar Salmo 36, pero para los que tengan presente, vamos a ver ahora Apocalipsis de nuevo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando el Cordero, el Mesías, el Cristo, abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo, verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Acá son creyentes que han dado su vida por el Evangelio? ¿Son creyentes que van a dar su vida a causa de Cristo? Es cierto que podemos posicionar a este grupo de hermanos en la vivencia de la gran tribulación, pero hoy día también en México hay cristianos que mueren a causa del Evangelio. Bueno, ¿sabe dónde están sus almas presentes? Acá en el altar. Su sangre está bajo el altar como la de los sacrificios en el Antiguo Testamento.
sus vidas se conectan con el pacto que Dios hizo con su pueblo en Cristo. Son testigos de la fidelidad de Dios y claman a esa fidelidad para que actúe en favor de ellos y en contra de los enemigos de ellos. Y esperan finalmente que el Redentor actúe vengativamente en contra de aquellos que no quieren arrepentirse. Fíjense, Apocalipsis capítulo 14, versos 18 y 19. Nosotros podemos ir al altar de Dios y orar, clamar y llorar en su presencia, y nuestras voces van a ser escuchadas. Pero fíjense el versículo 18 de Apocalipsis 14. Y otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar, llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la tierra y la echó en el gran lagar del furor de Dios. ¿De dónde sale este ángel? Leo el verso 18 nuevo. Y otro ángel que tiene el poder sobre el fuego salió del altar. El mismo altar. El mismo altar donde encontramos refugio, los hijos de Dios. Es el mismo altar de donde salen los juicios en contra de los enemigos de Dios. ¿Y qué cambia? ¿Cómo es tu corazón respecto a Dios? El mismo trono, un trono de ríos de agua viva sale del trono, un río de fuego. El mismo trono. No son dos tronos diferentes. El fuego del altar es usado para la cosecha final. Los enemigos como racimos de uvas maduras para el juicio. El altar que antes testificó de los santos, ahora anuncia la ira en contra de los impíos. Para los creyentes, el altar es un lugar de gracia y purificación. Pero esto no es solo respecto al altar, sino el altar de bronce, el altar de oro, el trono de Dios. Todo esto para el creyente es un lugar de gracia y purificación. Para los enemigos de Dios, el altar, el trono, el altar de bronce, el altar de oro y el trono mismo es un lugar donde testifica juicio en contra. La justicia de Dios actúa a favor de su pueblo, actúa a favor de su clamor, inclusive actúa vengativamente en contra de aquellos que quieren dañar a su pueblo. Los impíos, los enemigos de Dios, son castigados drásticamente. ¿Por qué? Porque rechazan la gracia de Dios, rechazan arrepentirse, rechazan el perdón que Dios les ofrece. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este Rey? ¿Cómo nos acercamos ante el altar de oro, ante el altar de bronce? ¿Como amigos o como enemigos de Dios? Si tú tienes a Cristo, tú te acercas como su amigo. Si no tienes a Cristo, tú te acercas como enemigo.
Si tienes a Cristo, el altar de oro, el altar de bronce y el trono de Dios es a favor tuyo. Pero si te acercas como enemigo, el altar de bronce, el altar de oro y el trono de Dios testifican en contra tuyo. ¿Por qué no arrepentirte, acercarte a Dios y confesar a Jesús como Señor y Salvador? Y que el trono de Dios para ti sea trono de gracia. Vuelvo a decir, fíjense, el altar de bronce es un lugar de gracia. El altar de oro es un lugar de gracia. El trono de Dios es un lugar de gracia. Si tú te acoges a esa gracia. Pero si no lo haces, el altar de bronce y el altar de oro y el trono de Dios es un lugar de juicio y de condena. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos muestras esto. Pero, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos permita valorar estas bendiciones que tú nos das. Señor, no se trata de nivel intelectual, se trata de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. No se trata de entender al hombre, sino entender tu palabra. Y tú eres quien abres el entendimiento. Señor, abre nuestras mentes, pero no solamente para comprender tu palabra, sino que para vivir conforme tu palabra, y que podamos con nuestras vidas en el día a día expresar acciones de gracias a ti y ser aquel olor fragante en adoración a ti. Gracias te damos por esta tu palabra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.